¿Qué tal amigos de Cosas Interesantes? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Antonio Quintana, soy el corresponsal de Cosas Interesantes en Veracruz. El día de hoy vamos a llevarles una receta única. Es la preparación del conocido champurrado, un atole de origen prehispánico que desde aquel entonces nuestros antepasados consumían para dar energía durante la jornada de trabajo o incluso como un festín y un manjar. Cabe señalar que esta bebida está realizada a base de cacao y de maíz, por lo que muchas generaciones han preparado hasta que, después de más de 600 años de haberse descubierto esta deliciosa receta, hoy en pleno 2022 la seguimos preparando. Y ustedes que van a poner en su altar de muertos una ofrenda, el champurrado seguramente ha sido o fue una de las bebidas más consentidas de nuestros seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Por eso te invito a que me acompañes a verlo. Muy bien amigos, pues ya aquí nos encontramos con todos los ingredientes que vamos a necesitar para poder hacer esta riquísima bebida, que yo diría riquísima bebida de los dioses. Miren, vamos a necesitar alrededor de unos 400 gramos de masa. Vamos a necesitar unas rajitas de canela. Vamos a necesitar azúcar al gusto, aproximadamente aquí un medio litro de agua y nuestro ingrediente principal, y viene siendo el cacao entero, así lo tengo entero. Otro ingrediente, a lo mejor en sus casas algunos los hacen con leche o con otros ingredientes, pero aquí vamos a hacer el champurrado original, el champurrado autóctono y prehispánico. Miren amigos, todo lo que les acabo de mostrar, los ingredientes, va a ser aproximadamente para hacer unos 3 litros de atole de champurrado. Así es que en una olla vamos a poner a calentar aproximadamente unos 2 litros de agua, ¿sale? ¿Vale? Hasta que hierva, ahí la vamos a dejar hasta que hierva. Y ahorita vamos a mostrarles todo el proceso, desde el cacao, cómo se va a dorar y la incorporación de los demás ingredientes. A continuación vamos a proceder a vaciar el cacao en nuestro comal. El comal ya estaba previamente puesto a la lumbre con la intención de que ya esté un poquito más calentado. Y ahora sí vamos a checar el proceso del dorado del cacao, ¿sí? Miren, aquí está el cacao y se va a poner al comal. El fuego puede ser medio, tampoco alto, tiene que ser medio para que no vaya a dorarse unos más que otros, porque eso suele pasar. Entonces miren, comenzamos a dorar el cacao con la intención de que al dorarse completamente toda esta cascarita que ustedes ven aquí, toda esta se le pueda quitar fácilmente, porque lo que nos interesa o lo que le va a dar sabor al cacao pues es lo que hay dentro de esta cáscara. A lo mejor ustedes puedan notar, amigos, que ya en algunas partes, en la parte central del cacao, de cada una de las semillas de cacao, ya está un poquito más oscura. Quiere decir que ya está dorándose. Ahora, otra forma que nosotros podemos distinguir cuando ya nuestro cacao está listo para poder pelarlo es que comience a tronar.
¿sí? Tal cual como si fuera un cohete. Así es que si les traen el cacao ahora sí, no se espanten porque es parte del proceso para que pueda quitarse la cáscara sin ningún problema. Miren, ahorita van a escuchar cómo truena alguno. Ahí está, para que vean. Para que vean que no miento, ahí está. Bien, nuestra agua ya está a punto de hervir, por lo que vamos a incorporar la rajita de canela. Miren, ahí está. Es importante algo que les voy a comentar. Yo sé que muchos, pues, ay, más originales, ya tienen su canela molida, pero la canela que más le va a dar el sabor es así, en rajas, ¿sale? Esta la pueden obtener en cualquier miscelánea, en cualquier, bueno, si viven en México, y si no, pues vayan a un supermercado, pero pidan rajas, porque concentra más el sabor de la canela. Y a esa canela también le vamos a poner nuestra azúcar al gusto. Ahí se la vamos a dejar vaciar toda el agua, ¿sale? ¿Vale? Como les comenté, el azúcar ustedes la van a ir midiendo. Qué tan dulce les gusta el atole, qué tan dulce les gusta pues tomarlos, champurrado. Entonces eso va a depender de cada uno de ustedes. Miren, ya que tenemos nuestro cacao ya tostado, lo pasamos aquí a una planchita, ¿verdad? Dejamos ya que se enfriara, sale un poquito, aunque todavía sigue caliente. Miren, ustedes pueden observar aquí una de las semillas del cacao, ¿sí? Ya están aquí. Entonces vamos a proceder a pelar el cacao para que pues salga lo de adentro, que es lo que nos interesa. Miren, lo de adentro, que es de color totalmente negro. Eso es lo que nos interesa. Sale la semillita que está adentro. Bueno, aquí ya salió un poquito cortadita, pero miren, algunas van a salir, miren, como esta salió completamente entera, ¿sí? Miren, ahí está nuestro cacao pelado. Y es muy fácil de pelar, amigos. Nada más ustedes, pues ahora sí, toman una de estas y miren, con la misma presión de sus dedos, miren, ahí está. Ahí van haciendo y miren, ya pelamos el cacao. Ojo, si dentro de del cacao que ustedes están trabajando hay uno que viene malo, es el momento adecuado para sacarlo. De lo contrario, amigos, pues va a amargar el champurrado y ya no va a quedar así dulcecito. Sí, va a quedar con cierto sabor amargo y eso pues ya a nadie le va a gustar. Bien, amigos, vamos a proceder a vertir el agua que teníamos en nuestra jarra con el cacao y la masa. Esta masa no importa si está caliente o está fría, no hay problema. ¿Sale? ¿Vale? Ahí se va a licuar. Y miren, así luce el cacao ya pelado. Miren, más oscurito. Y ahí va. Listo a la licuadora. ¿Sale? ¿Vale? Le vertimos un poquito más de agua y todo va para la licuadora. Miren. Ahí está. Bien, miren, ahí está ya nuestros condimentos, nuestros ingredientes. Ahora sí le vamos a licuar. Ahí está. Miren, amigos, ya se oscureció, ¿sí? Y ahorita todo este preparado entre la masa, el cacao ya tostado, se va a vertir ya en nuestra agua hirviendo. Miren, aquí tenemos nuestra agua y vamos a ir virtiendo poco a poco nuestra preparación. Ahí está.
Pueden ayudarse de alguna cucharita. Así de sencillo, amigos. Así de sencillo. Así de sencillo se hace este rico champurrado. Miren nada más, amigos. Ahora vamos a esperar a que hierva. Ya con todo esto incorporado, lo que viene siendo la masa, el cacao, el azúcar, la canela, vamos a esperar a que hierva. ¿Para qué? Porque al hervir se torna un poquito más espeso y eso es lo que le da esta consistencia tan rica al champurrado. Y como les decíamos, aquí esta preparación no la hicimos con leche ni mucho menos. Es tal cual se tomaba o se hacía desde la época prehispánica, ¿sí? Recordemos que pues estas bebidas pues las preparaban para después del trabajo y bueno, servía como una bebida energizante o cuando a lo mejor ya estaban en la milpa o en sus trabajos, principalmente en la agricultura en aquellos entonces, ¿verdad? Y pues se tomaban un vaso de este rico champurrado y pues les dotaba de esa energía suficiente para poder continuar con las actividades. Miren, amigos y amigas, de cosas interesantes, ya nuestro champurrado está ya hirviendo. Miren, a punto de hervir, ahí se ve, sale, vale, pero chequen la consistencia. Miren, y únicamente le pusimos agua, cacao y masa, lo único que lleva, miren. Y el olor que estoy experimentando en este momento es extraordinario, la verdad huele delicioso. Y ya prácticamente está listo para ser servido. Qué delicia, amigos, qué delicia. Miren, amigos, ya aquí está nuestro champurradito, servidito típicamente en un pocillo de barro. Pues miren, amigos, ya aquí tenemos nuestro champurrado. Quiero decirles que con los ingredientes que les dije al inicio del video, pudimos preparar aproximadamente 3 litros de champurrado. 3 litros de champurrado pues alcanzarán como para unas 8 o 9 personas. Entonces, bueno, para que ustedes chequen las porciones que van a utilizar para ver cuánta cantidad van a hacer y también los precios completamente accesibles. Para hacer 3 litros de este riquísimo atole de champurrado gastamos aproximadamente unos 50 pesos mexicanos, alrededor de $2.50 en Estados Unidos. Entonces, la verdad es una bebida muy económica, muy riquísima y sobre todo prehispánica y autóctona de aquí de México. Vamos a darles la probadita y bueno, provechito o salud, no sé cómo ustedes lo quieran tomar. Delicioso. Para cosas interesantes, tu amigo Antonio Quintana.